la Segunda República. Hola, buenas tardes. Agradeceros porque nos conocemos prácticamente de todo. Estoy hoy aquí, domingo, y agradecer a Izquierda Unida de Mérida y al núcleo de Mérida del PC que me hayan invitado. Cuando habló Rafa y Dani conmigo me pidieron una síntesis sobre el tema de la Segunda República en paz. Yo voy a hablar de la República en paz, es decir, hasta el 19 de julio. Pues está la República en guerra, que es otra cosa. Entonces seguramente se me van a quedar muchas cosas en el tintero y, bueno, y también la voz, que está un poco cascada, porque ayer que formamos hasta un grupo musical. Yo, como os decía, yo creo que aquí todas sabéis, la República en paz, un periodo interesante, ¿no? Que va a abrir el 31, el 36, un quinquenio donde hubo muchas esperanzas, pero también muchos años de frustración. Yo creo que ese binomio esperanza-frustración es muy interesante, incluso políticamente. Y en este contexto global, pues pasan cosas en Extremadura, como pasan ahora, y yo la verdad no sé si me hablar una hora y media. Yo de aquí 45 minutos y espero que no, menos. Lo único que me voy a permitir es imposible tratar toda la Segunda República de Extremadura. Yo me voy a centrar en dos cuestiones. El comportamiento electoral de las extremeñas y las extremeñas. Las extremeñas ya sabéis que a partir de la Constitución del 31, de diciembre del 31, que las mujeres votaron en Extremadura antes de noviembre del 23, las elecciones a jueces, por ejemplo, y sobre todo es algo que yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? La conflictividad campesina, el problema de la tierra, el problema campesino, tiene muchos nombres, ¿no? Porque claro, la mayoría de las extremeñas dependían del tema campesino, el tema agrario. Os han pasado por ahí un esquema de lo que va a ser la charla, que no quiero hablar mucho, y tenéis por ahí una hoja, ¿no? Donde viene el esquema. Voy a hablar de la llegada de la República de Extremadura. Es bueno saber cómo llega la República aquí, cómo llegó, con algunos ejemplos. ¿Cómo estaba Extremadura en el 31? ¿Qué pasa en los primeros meses? Los primeros meses son fundamentales para entender, y después las tres etapas clásicas, ¿no? Que tienen todos los manuales. Yo antes de deciros una cuestión, que traía a Óscar, hicimos esto con otros compañeros en el año, no me acuerdo, en el 2015. Entonces decíamos que es verdad que la Segunda República en Extremadura no se había estudiado tanto como parece, y era una cenicienta. Se ha avanzado, pero hay que seguir profundizando, hay que darle muchas vueltas, y desde luego en el mundo universitario no parece que vayan a interesarle mucho, por lo menos la Universidad de Extremadura. Bueno, ¿y cómo llegó hace unos 24 años esa república aquí en nuestras tierras? Como sabéis, ayer pues, hubo unas elecciones municipales donde un tal almirante Aznar de un gobierno monárquico quisieron decir aquí no ha pasado nada, y como creemos todavía en el caciquismo vamos a convocar unas elecciones. Aquel día más de 150.000 extremeños, concretamente 152.745, pudieron elegir concejales, y el 13% de la población. El censo electoral era 267.816 varones, las mujeres, hombres no votaban. Bueno, pues el 25% no votaron, porque se aplicaba la ley, el artículo 29 de una ley electoral de 1907, que donde había una candidatura no se votaba. ¿Y qué ocurrió? Pues que en Extremadura, más en la provincia de Badajoz, hubo un apoyo a la opción republicana, la coalición republicano-socialista, donde los socialistas en Extremadura alcanzaron una relevancia notable. De hecho, Badajoz es la primera provincia en número de concejales socialistas, luego Jaén, Granada y Cádiz. Pero ¿cómo llegó, no? ¿Cómo se proclamaba? Porque como saben, el rey le dice a sus mandos militares que hacemos, hay que hacer algo, y los mandos militares le dicen no hagamos nada, porque puede ser un baño de guerra, entonces por eso se fue, no porque fuera bueno. ¿Cómo vino la República? Bueno, en la ciudad de Badajoz, por ejemplo, decían lo siguiente, ¿no? Ayer aproximadamente a las 4 de la tarde empezó a circular con insistencia el rumor de que en Madrid y en otras capitales de España se había proclamado la República. Desde los primeros momentos empezaron a reunirse gran cantidad de público en el campo de San Juan, prorrumpiendo en vítores y aplausos.
A las 5 de la tarde la aglomeración en el campo de San Juan era extraordinaria, haciéndose vivos comentarios de las noticias, según iba recibiendo y prorrumpiendo en gritos significativos. Momentos después se izaba la bandera republicana en el balcón principal del ayuntamiento, siendo ovacionada por el público y entonando la banda municipal el himno de Diego y la marsellesa. Eso pasó en Badajoz capital. Después se organizó una manifestación. Es verdad que hubo algunas localidades en la provincia de Badajoz que tuvieron problemas. Hay una localidad que se llama Plaza Torremosa, que estuvieron igual. Que se encontraron con el problema que la banda no sabía tocar el himno de Diego. Así que desfilaron con la marsellesa, el internacionalismo allí. Y por cierto, para que veáis cómo esto de la historia hay que tener mucho cuidado, el amigo que tiene una memoria muy interesante, como Simeón Vidarte, que va a ser un pope del PSOE durante la República, diputado, vicepresidente de las Cortes, en su memoria, decía lo siguiente, que cuando se proclama la República en Llerena, como la de Llerena, que esto lo conocen hasta allí bastantes años, ¿no? Pues este señor dijo, nadie tenía una bandera republicana, y por ello se tuvo que utilizar la bandera del PSOE. Curiosamente, te vas a la prensa y la prensa dice, acto seguido de dicha proclamación en el ayuntamiento, se organizó una manifestación que siguió la bandera republicana, paseándola por todo el pueblo de vítores de la República. No digo esto de la memoria, tenemos que empezar a tener mucho cuidado, ¿eh? Y también a veces de los nuestros. Yo creo que en esos tres ejemplos he dicho más o menos cómo llegó. Llegó con alegría, llegó con apoyo. Ahora bien, y voy al segundo punto. ¿Cómo era la situación en Extremadura? Rafa, que te toca. ¿Y cómo era la situación en Extremadura? Bueno, pues por aquí apareció en el año 31 un señor, claro, Ilya Ehrenburg, un soviético que vino para acá y escribió un libro que se publicó en el 32 en castellano. Y yo antes, de verdad, hacía tablas con los salarios, etcétera, y creo que aquí, con lo que va a leer nuestro Ilya Ehrenburg, pues va a quedar bastante interesante, ¿no? Lo tenéis todos y todas en la hoja la tienen allí, me parece. Sí. Hay gente que no la tiene todavía. No, esa es la tarde. Y así descanso yo, porque claro, la música que da ¿Qué creéis? Sería difícil decir. Texto, Extremadura a finales de 1931. Sería difícil decir qué provincia española es la más pobre, donde la tierra es fértil, los campesinos carecen de tierra y el la poseen no es tierra, se pierde. Pobre es la severa Castilla por sus rocas peladas, como el destino, con sus minúsculas aldehuelas olvidadas por todos, por sus nombres antisonantes y sus pucheros de alabanza. Pobre es Andalucía, a pesar de sus soles y sus olivos, a pesar de sus viñas y de su mar. Pobre como un país arrasado por los invasores, como una casucha donde lo embargan todo, a todo, hasta el último raso. Una vez del garbanzo de Castilla, aquí comen el gazpacho, agua con un poco de aceite y unos mendrugos de pan ablandado. He aquí la comida, he aquí la cena. Pobres son también en Aragón y La Mancha. Es difícil rivalizar entre ellas con un punto de pobreza. Sin embargo, me parece que más aún, pobre la Mancha. Es difícil rivalizar con ellas punto a punto. Y sin embargo, me parece que aún es más pobre la vasta y triste Extremadura. Realmente es una región extrema y dura, abandonada. Hasta allí no llegan todavía ni las caravanas de turistas ni los reclutadores de la Confederación Nacional del Trabajo. Allí siguen creyendo todavía que los rusos llevan barbas de boyardos y que los socialistas son verdaderamente revolucionarios. Extremadura está tan lejos del mundo, nombre país triste, país triste. Yo en mis clases empiezo explicando así la Segunda República. Pero no creamos que este señor, que era del Partido Comunista de la Unión Soviética, lo decía porque era... No, es que en el año 34, fijaros, el apellido, Manuel Carrascal Montero de Espinosa, diputado radical por la provincia de Badajoz, escribía lo siguiente: nadie ignora el olvido y abandono entre los gobiernos de la monarquía y los viejos políticos de la región tuvieron siempre los intereses de las provincias extremeñas, sin que por un momento se llegaran a preocupar de promover en ellas la cultura ni de aumentar en lo más mínimo sus fuentes naturales de riqueza. Eso viene en el libro de oro del Partido Republicano, que se escribió en el 25.
Bueno, pues en esta religión que quedaba tan lejos del mundo, porque había sido relegada al olvido, vamos a ver y hemos visto cómo fue recibida la República y qué teníamos. Como saben, una vez que empieza, se reclama la República, comenzó el oportuno cambio institucional. Saben que algunos ayuntamientos ya cambiaron, lo he dicho antes. En mayo va a volver a haber elecciones en muchos ayuntamientos que no son permitidos por el gobierno, pero se hace un gobierno provisional, donde hay representación de las fuerzas que estaban combatiendo a la dictadura, fuerzas políticas, y van a convocar inmediatamente las elecciones a Cortes Constituyentes para dar soluciones a los problemas que había en España, graves problemas que se agudizaban en la zona meridional. ¿Qué pasa en Extremadura? Pues las nuevas autoridades son las de Madrid, porque aquí no hay, esto lo explico también, aquí no hay región, lo que hay es un gobernador civil de ayuntamiento, no hay otra cosa. En Cataluña sí lo conseguimos, pero en Extremadura lo que hay es un problema, y sabemos cuál es, que es el problema grave. Es la tierra el factor fundamental para la vida de las personas, para la economía. La estructura de propiedad, ya sabéis los datos, sabéis, 2% propietarios, 58% líquido imponible, más de 250 hectáreas, 0,37, es decir, lo que sabemos, lo que es el predominio del latifundio en algunas zonas importantes, pero no en toda Extremadura. Tenemos que hacer buenos análisis, porque puede ocurrir cosas que expliquen. El 91% de las fincas tenían 5 menos hectáreas. Digo que eso también es importante. Había un débil poblamiento, por cierto, igual, menos, casi igual, 1.150.000, está en 100.000, igual, ¿eh? Es muy parecido, pero claro, con una derivación de edades que no podrían ser las mismas, evidentemente, ¿no? 28 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? El 53% se localizaba en núcleos de menos de 5.000. Estaba hablando, Antonio, que ahora 10 localidades de Extremadura tienen la mitad. Pues fijaros, la diferencia que había, ¿eh? Porque eso nos habla mucho de cómo era la tierra, ¿no? De hecho, más en la provincia de Cáceres que en la de Badajoz. Solo 3 localidades superan los 20.000 habitantes. Badajoz, 43.700, Cáceres, 29.900 y 21.000. La tasa de población activa, el 30%, la mayoría, el 76%, actividades agrícolas forestales, 10% sector secundario, etcétera, etcétera. Son datos que yo creo que saben. La mayoría de la gente eran obreros agrícolas, jornaleros. Hay que explicar qué significa jornalero. Es decir, yo sé, estoy en un centro adulto, no estoy con chavales de 14, 15 años, estoy con trabajadores, ¿eh? Y la palabra jornalero se ha perdido del imaginario. Pero también es verdad, estamos hablando de un 50 y tantos por ciento, que hay un 30% de pequeños campesinos en este periodo. El sector secundario, dedicado sobre todo a cuero y pieles, que había aumentado, por cierto, desde el principio del siglo, y quien destacaba en el sector terciario era el comercio y el servicio domésticos. Las chicas que trabajaban, de eso estamos hablando. Había escasez de viviendas, alimentación deficiente, y no vamos a hablar de las condiciones higiénico-sanitarias, ¿no? Por ejemplo, solo en los dispensarios antipalúdicos de Badajoz, Olivenza y Villanueva Carvalho se atendieron en el 31 a 6.000 personas. No voy a decir que el 43% de los habitantes de Extremadura, cuidado, mayores de edad, tal, no sabían ni leer ni escribir, porque lo sabemos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa en los primeros meses? Bueno, en los primeros meses hay una cuestión fundamental, y es que esos candidatos de la coalición republicano-socialista fue el tema central de la campaña de las elecciones constituyentes que vamos a ver, ¿de acuerdo? Recordad que en esos momentos el gobierno provisional saca unos decretos del tema laboral en el campo que son muy importantes, pero no va a tocar el tema de la reforma agraria, modificar la estructura de la propiedad, que de eso estamos hablando, hasta que no llegue el nuevo gobierno. Y vienen las elecciones, que como sabéis van a ser el 28 de junio 31, y va a haber unas parciales en la provincia de Badajoz, son importantes, en octubre del 31. Aquí empieza otra cosa, ¿no? Aquí sí ya hay una participación muy importante, 300.000 extremeños estaban, digo extremeños, aquí no podían votar las mujeres, pero podían ser elegidas,
se les va a llamar a las urnas, se han bajado la bajada de la edad de 25 a 23 años, también es importante, y votó el 80% de las personas, de los hombres que podían votar. En Badajoz, la conjunción republicano-socialista, 130.000 votos, siguiente, 11.500. Está claro, ¿no? Por lo tanto, va a haber 12 diputados socialistas, extremeños, 8 de Badajoz y 4 de Cáceres, del total de los 23. Habrá más lejos 3 diputados del Partido Radical Socialista, 2 de radicales, entre ellos Diego Hidalgo, que es un personaje muy importante en la provincia de Badajoz, igual que lo va a ser antes de Vidarte. Y hay otras que consiguen, uno, por ejemplo, Acción Republicana, Agrupación Servicio de la República, Demócratas Liberal y Federal. Es fundamental en estos meses la labor que se hace en los ayuntamientos. He dicho antes, la predominancia, sobre todo en Badajoz, de alcaldes socialistas, o si no socialistas, son de la UGT, pero sí con control de la dirección socialista. Eso sí. Nos faltan estudios monográficos de las fuerzas políticas que he hablado, pero sabemos algunas cuestiones. Por ejemplo, que el PSOE en junio del 32 tenía en Extremadura 108 agrupaciones y 8.116 afiliados. Sobre todo la provincia de Badajoz, que va a tener desde el 33 una organización provincial que no la tiene la de Cáceres. Conocemos la otra fuerza parlamentaria, tanto esos republicanos de izquierda, pero también hay republicanos de derecha y hay monárquicos. En cuanto al Partido Comunista, que se funda en ese año, tenía 292 afiliados en abril del 32, son datos internos del PC. En diciembre han duplicado, son 500, y solo sabemos que en junio del 33 en Cáceres hay 1000, en la provincia de Cáceres, porque son dos estructuras provinciales que funcionan cada una por su cuenta, con contactos. Eso es una somera repaso a lo que está pasando políticamente. Incido, gobierno, ayuntamientos. No hay medio nada. ¿Y qué pasa? Y quizás no lo hayamos esperamos. Curiosamente, es fundamental entender que las elecciones a Cortes Constituyentes son paralelas a los inicios de la siega. Claro, la siega es muy importante. Y todo ello en un momento que los salarios se están negociando a nivel local, porque no hay convenio provincial todavía. Y como saben, ahí sí se consigue un salto importante de salarios de 4 o 5. Yo estoy encontrando ya salarios al final de la dictadura de Primo de Rivera y de la dictadura de 3 pesetas en la sierra, ¿no? Y de hecho en el 31 se pasa de los 4 o 5 pesetas a las 10,5 en el jurado mixto de Cáceres, que había para toda la provincia, excepto Navalmoral, porque hay un núcleo anarquista, que es la excepción, y 10 pesetas para el jurado de Don Benito, y 9,75 pesetas en el jurado diarias. Pero claro, también sabemos, y en eso creo que bastantes personas que están aquí, una cosa es el papel y otra es la realidad. Si tú no tienes una organización fuerte, que ahora veremos cuál es esa sola organización, el papel podrá decir mucho, pero los salarios tú puedes bajar. De hecho, por cierto, si nos olvidamos de la siega, los salarios, recogida de aceituna, carne, todo, estamos hablando de 4,75, 5,50, según viene el convenio. Pero digo que, por lo tanto, vamos a bajar. En conclusión, eso es lo que podamos ver y recordar que lo que son todas las tareas agrícolas no están todo el año. Hay momentos que no se hace nada. Y ahí los ayuntamientos sí juegan un papel fundamental. Están pidiendo continuamente obras. ¿Por qué? Porque hay un paro forzoso. Incluso algo que no iban a aceptar, que era el acoplamiento, entre comillas, que tiene su nombre técnico, con los terratenientes, los de verdad que está lleno. Como sabéis, el 31 termina con una huelga general en la provincia de Badajoz, que la convoca la UGT. Lo que conocemos son los sucesos de Castilblanco, pero es que hay una huelga que viene sobre todo por la actuación que está haciendo la Guardia Civil, ¿de acuerdo? Cuando ya estalla, cuando le pegan una paliza al alcalde de Almendralejo, cuando va a intentar mediar un conflicto que hay con la recogida de aceituna.
el año 32, excepto en Badajoz, yo no he detectado, está el estudio de, yo me he traído, no tengo PowerPoint, pero me he traído los libros, por ejemplo, de Hortensia Méndez, pero hay alguno más, excepto el caso de Llerena, que es algo diferente, porque son unos chavales de la izquierda del trotskista, que hacen allí, apoyados con alguien del PC que viene de Sevilla, una movilización. En marzo aquí no se mueve nadie en los primeros meses del 32, porque está lo de Castilblanco, hay miedo, venido de la Guardia Civil, esto es el RIF, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es verdad que los propietarios, los grandes terratenientes, no quieren esas reformas. Eso se va demostrando y ahí arriba. Y en este año 32, que tampoco están calmados, yo creo que se muestra algo, es la impaciencia. Esto yo lo he hablado con antiguos camaradas del PC, del tema de la reforma. Muchos eran de la juventud socialista, el Partido Socialista, y son los que se van a ir pasando. Eso le pasa a Luis González Barriga, que es el secretario provincial del PC durante toda la guerra en Badajoz. Pero lo que sí tenemos que saber es que los trabajadores hay de derecha y hay monárquicos. En cuanto al Partido Comunista, que se funda en ese año, tenía 292 afiliados en abril, 32 son datos internos del PC. En diciembre han duplicado, son 500, y solo sabemos que en junio del 33 en Cáceres hay 1000, en la provincia de Cáceres, porque son dos estructuras provinciales que funcionan cada una por su cuenta, concertadas. Eso es un más o menos repaso a lo que está pasando políticamente. Digo, gobierno y ayuntamientos. No hay medio nada. ¿Y qué pasa? Quizás no lo hayamos. Curiosamente, es fundamental entender que las elecciones a Cortes Constituyentes se dan en paralela a los inicios de la siega. Claro, la siega es muy importante. Y todo ello en un momento que los salarios se han negociado, se están negociando a nivel local, porque no hay convenio provincial todavía. Y como saben, ahí sí se consigue un salto importante de salarios de 4 o 5. Yo estoy encontrando ya salarios al final de la dictadura de Rico Rivera y de la dictadura de 3 pesetas en la sierra, ¿no? Y de hecho en el 31 se pasa de los 4 o 5 pesetas a las 10,5 en el jurado mixto de Cáceres, que había para toda la provincia, excepto Navalmoral, porque hay un núcleo anarquista, que es la excepción, y 10 pesetas para el jurado de Benito, y 9,75 pesetas en el jurado de diarias. Pero claro, también sabemos, y en eso creo que bastantes personas que están aquí, una cosa es el papel y otra es la realidad. Si tú no tienes una organización fuerte, y ahora veremos cuál es esa sola organización, el papel podrá decir mucho, pero los salarios te pueden pagar. De hecho, por cierto, si nos olvidamos de la siega, los salarios, recogida aceituna, las carnes y todo, estamos hablando de 4,75, 5,50, según viene el convenio. Por lo tanto, vamos. En conclusión, eso es lo que podamos ver y recordar que lo que son todas las tareas agrícolas no están todo el año. Hay momentos de que no se hace nada. Y ahí los ayuntamientos sí juegan un papel fundamental. Están pidiendo continuamente obras y obras. ¿Por qué? Porque hay un paro forzoso. Incluso algo que no iban a aceptar, que era el acoplamiento, entre comillas, tiene su nombre técnico, con los terratenientes, de verdad que está lleno, está lleno. Como sabéis, el 31 termina con una huelga general en la provincia de Badajoz, que la convoca la UGT. Lo que conocemos son los sucesos de Castilblanco, pero es que hay una huelga que viene sobre todo por la actuación que está haciendo la Guardia Civil. ¿Recuerdo? Cuando ya estalla, cuando le pegan una paliza al alcalde de Almendralejo, cuando va a intentar mediar un conflicto que hay con la recogida de aceitunas. El año 32, excepto en Badajoz, yo no he intentado, está el estudio de, yo me he traído, no tengo PowerPoint, pero me he traído los libros, por ejemplo, de Hortensia Méndez, pero hay alguno más, excepto el caso de Llerena, que es algo diferente, porque son unos chavales de la izquierda del trotskista, que hacen allí, apoyados con alguien del PC que viene de Sevilla, una movilización. En marzo aquí no se mueve nadie en los primeros meses del 32, porque está lo de Castilblanco, hay miedo,
venido de la Guardia Civil, esto es el RIF, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es verdad que los propietarios, los grandes terratenientes, no quieren esas reformas. Eso se va demostrando y ahí digo. Y en este año 32, que tampoco están calmados, yo creo que se muestra algo, es la impaciencia. Esto yo lo he hablado con antiguos camaradas del PC, del tema de la reforma agraria. Muchos eran de los Juventudes Socialistas, del Partido Socialista, y son los que se van a ir pasando. Eso le pasa a Luis González Barriga, que es el secretario provincial del PC durante toda la guerra en Badajoz. Pero lo que sí tenemos que saber es que los trabajadores han ingresado en masa en esos meses, desde ese verano sobre todo, eso se puede estudiar, yo lo he estudiado numéricamente, entran en la UGT y en la FNTT, en la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Tienen organizaciones locales, no solo de la FNTT, y hay, por ejemplo, la SOA tiene una federación local importantísima, Montijo, en Badajoz, etc., ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es decir, el crecimiento, yo no he hecho un análisis pero el PSOE tenía 900 afiliados cuando termina la dictadura, estamos en 8.000. La UGT, os digo datos, 1930. Estos son procesos que se han dado en la historia. El partido bolchevique, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, son 4 por medio. Otra cosa es cuando termina la Primera Guerra Mundial. Y lo que sigue. 1930, 2.471 afiliados a la FNTT. 1931, cuando empieza, 29.000. 1932, en abril, 41.000. Noviembre de 1932, 57.000 y 225 organizaciones locales, ¿no? Sobre todo en la provincia de Badajoz. Yo a esto le he llamado la primera gran movilización de las clases populares, de las trabajadoras y los trabajadores en Extremadura. La primera que se va a dar en estos 4 años. La primera. Es una movilización ofensiva. Y eso es importante saber. Como sabéis, el año 32 y 33 son años de muchos conflictos en Extremadura, pero paralelamente se está debatiendo la ley de reforma agraria, que no voy a entrar aquí, como fueron los debates, ¿no? Pero sí decir que en el 32 hay la intensificación de cultivos, en el primer trimestre del 33 se va a instalar a 40.000 campesinos, porque hay otros campesinos en Extremadura, hay un campesino diferente al jornalero. Esto no es Andalucía, son los yunteros, que no tienen propiedad, pero tienen medios de producción, la yunta. No obstante, los datos que hay siguen hablando de paro forzoso, el 33, como digo, la frustración, poca reforma agraria, ayuntamientos saturados, etc. Y crisis del gobierno de coalición que había, donde hubo 3 ministros socialistas, pero que dominaban los partidos republicanos. Sabéis que está también lo que pasa en Cádiz, sabemos, ¿no? Lo de los anarquistas en Casavieja, Seis Dedos no era el padre de la chica esta que salía, eso es lo que creen la gente. Seis Dedos era el anarquista que fue asesinado por la Guardia Civil, entre otros. Eso, una crisis, nuevas elecciones, y sabéis lo que ocurre en esas elecciones, gana la cena, pero el gobierno lo hace el Partido Radical, Lerroux, el viejo republicano histórico que quería violar a las monjas en su momento. En Extremadura se votó, 76%. Ya votaban las mujeres, 610.000 electores. En Cáceres, la diferencia entre la candidatura radical cedista y la socialista, 50.000 votos, 50.000 votos. Ya muy lejos, 11.000, la coalición republicana, una decisión del Partido Radical Socialista, 2.387, y 2.500 votos, una candidatura regionalista, 1.500 votos Izquierda Independiente y 2.000 votos los comunistas. Eso es lo que pasó prácticamente en la provincia de Cáceres. Diferente en la de Badajoz. En la de Badajoz estuvo más apretado aquello. Lo he dicho antes, el centro derecha tiene aquí un personaje muy importante, que es Diego Hidalgo. Lo digo por lo de Santo Maimona, la fundación, todo esto, ¿no? Pero ahí la cosa estuvo más apretada. 142.000 votos, redondear.
esa coalición que se llamaba antimarxista o Frente Antimarxista, coalición antimarxista Badajoz, y Margarita Nelke, que es una diputada que aparece por Badajoz porque muere un diputado por Badajoz, y hay unas elecciones parciales en octubre del 31, decía antes, hay elecciones parciales, donde van 3 candidaturas, la de Margarita Nelke, el Partido Radical, y una candidatura obrera que ha surgido de parte de la Casa del Pueblo Badajoz, arrasa Margarita Nelke, la que nos interesa, no la del centro, la de esa candidatura obrera, que se habla y que compite con Margarita Nelke, saca 2000 y algo de votos. Bueno, Margarita Nelke, que era muy conocida en la provincia, a mí mi vecino Sebastián, que tuvo la batalla del Ebro, me hablaba de ella, y encendía las masas. Después, en la huelga del 34 encendió las masas, pero se fue, ¿no? Pero bueno. Tenemos que una diferencia de 4.000 votos. Mirá, Izquierda Republicana, que ya se llama Izquierda Republicana, saca 7.777, y el Partido Comunista, que encabezaba la lista y que vino pasionario, venía que ser lista, además, sacó 2.000 votos. Esa era la realidad. Por cierto, no tenemos más datos de afiliación del PSOE, tenía 8.000. Yo opino que va a empezar a defender su afiliación en esta segunda etapa, estoy hablando del 34-35. Sí, yo pienso que el partido de masas en Extremadura, de masas, que tenía afiliados, no era afiliado, y tenía organizaciones locales, era el Partido Radical. En Cáceres yo he encontrado ya un dato interno, o sea, tiene bastante validez. Estamos hablando de 22.800 afiliados, hablando de partidos políticos. De hecho, en Badajoz lo que tenemos una referencia que dice la mayor organización de la provincia, quitando el elemento obrero, es el Partido Radical. El elemento obrero es la UGT, no es el PSOE, es la UGT. Hay una fuerza que no está en ese parlamento porque el PSOE ha sacado a 3 diputados, ya el Partido Radical, etc. Es el Partido Comunista, que tenemos ya datos para mayo. En mayo ya ha pasado la huelga campesina, me había hablado de ello. Son 1.219, hablaba de 1.300, 400 en Badajoz y 819 en Cáceres. Ahí faltan datos, está claro que hay alguna organización. Y es importante ya en noviembre del 35, porque ya son 1.340, ¿no? Sigue Badajoz 1.435. Esto tiene explicación. Ese es el panorama político. ¿Qué está pasando en el campo? Pues en el campo está pasando una cosa muy sencilla, que los defensores de los grandes propietarios, los defensores ideológicos, están gobernando y van a destruir, quieren destruir lo que se había hecho en la primera fase. ¿Qué es lo que están haciendo? Eliminar el poder de los ayuntamientos socialistas. Los van a destituir, van a poner gestoras del Partido Radical y el Partido Socialista. Van a intentar eliminar o cargarse las organizaciones de la UGT local, y eso se ve claramente en la clausura de las Casas del Pueblo y, como decía, destituciones de ayuntamientos socialistas o UGTistas. Habrá que seguir profundizando, y se nombran comisiones gestoras radicales del Partido Radical o Socialista. Esto es muy importante, porque ahí estaban las oficinas de colocación obrera, eran a nivel local. Pero mira, yo creo que nos va a decir mejor dónde está Mérida. Mérida nos lo va a contar mejor cómo estaba Extremadura en ese momento. Y si no nos importa, os va a leer un texto de Arconada que está hablando del verano del 34 en Extremadura. Es un maestro, ella es maestra, a mí me gusta más la palabra maestra, profesora de enseñanza secundaria. Yo prefiero siempre los maestros, que se aprender más, y os lo va a leer. Sí, queridos muchachos, dice el maestro, Extremadura es rica, pero para los ricos, que son dueños absolutos de ella, los dueños de todo, de estas dehesas, de estas encinas, de estas piedras, de todo. Ellos son los dueños. Ricas sí, pero para los ricos. Los pobres se mueren de hambre en una miseria espantosa, explotados, algunos perseguidos, muchos sometidos a ellos como bestias. Los pobres se mueren de hambre en esta Extremadura tan rica. ¿Qué os voy a decir a vosotros si sabéis bien lo que pasa en vuestras casas? Pero algún día acabará esto. ¿No os parece que acabará? Y entonces Extremadura será rica, pero para que todos los que trabajen, para todos los que produzcan, y no como ahora, que es rica para que unos cuantos vivan sin hacer nada. Niños, queridos amigos, sí, Extremadura es rica, pero para los ricos.
camarada del Partido Comunista, que escribía allí. Bueno, a pesar de todo, se siguieron movilizando los ganaderos y los yunteros, ¿no? Y se ocupaban fincas. En febrero de 1934, según el informe de la Guardia Civil, es decir, era sospechoso, 5.565 yunteros invadieron cientos y cientos de fincas en la provincia de Cáceres. Vendieron bastante. Incluso, por ejemplo, en mayo, la Guardia Civil denuncia a 354 individuos, sobre todo hombres, que están rotulando con una finca del pueblo. Lo digo para que vean. ¿Cuál es la reacción? La reacción, ¿cuál es? La va a protagonizar la UGT, la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, porque se ha cambiado el nombre. Sabéis que llega un nuevo dirigente, etcétera, etcétera. Cierto, Navarro, que va a ser de Puncunero en la provincia de Badajoz, ¿no? Y se convoca la huelga general campesina con la oposición de Largo Caballero, ¿cierto? ¿No? Una huelga campesina que da una tabla muy completita, ¿eh? Cumplimiento de la base de trabajo, la que habíamos visto en el 32. Turno riguroso de la contratación, porque ahora empiezan otra vez las plazas. Han empezado otra vez. ¿De acuerdo? Aplicación de la ley de arrendamiento colectivo, donde las secciones de la UGT podían ser arrendadores colectivamente. ¿De acuerdo? Rescate de los bienes comunales. Esa era la tabla. Curiosamente, el Partido Comunista hace tablas también, y son muy parecidas, muy parecidas. Yo encuentro la de Alcano de buenísimo, pero bueno. El Partido Comunista va a apoyar esta huelga en Extremadura. Y ahora diréis por qué digo el Partido Comunista, o porque estamos aquí, camaradas del Partido Comunista, o compañeros de Economía, ¿no? Como sabéis, esa huelga fue declarada de Servicio Nacional, y el ministro de Interior de la Gobernación, un señor que había nacido en Siruela, pero que había sido alcalde en Madrid y todo, pues hizo que fuera una huelga ilegal. 200 localidades se fue convocado aquí en Extremadura, tuvo un seguimiento espectacular en la provincia de Badajoz, menos en la provincia de Cáceres, ¿de acuerdo? Pero la reacción del gobierno fue brutal, se cogió a dirigentes locales, se les llevó en trenes hacia Burgos, o sea, descabezaron el movimiento huelguístico. A pesar de ello, Jaén y Badajoz son las dos provincias que aguantan más. Por cierto, la primera que se echa para atrás es la de Cáceres. El secretario provincial de la UGT, Felipe Granado, y Enrique, que es diputado, y Romero Solano, que es el dirigente de la Juventud Socialista, van a Madrid y les dicen que vuelva. Eso genera también contradicciones en el propio PSOE y en la UGT, y hay un partido pequeño que se sabe mover muy bien ahí, ¿cierto? Esto es lo que yo empiezo a hablar, quizás este sea nuestro octubre extremeño. Fue la segunda gran movilización defensiva, eso es importante, ¿no? Aquí se crea mucha conciencia y mucha contradicción en lo que había sido la fuerza hegemónica política hasta ese momento en el PSOE. Pero como decimos, viene octubre del 34, aquí se mueve muy poco y los que se suelen mover son por ahora gente de la UGT y gente del PC. Yo ya he localizado hasta en Cáceres octavillas que repartieron gente de las juventudes comunistas, etcétera, que fueron detenidos después de gran historia, ¿no? Pero bueno, el año 35 es un año de calma forzada, pero sabéis que viene la crisis, la corrupción, etcétera, etcétera. Voy a ir terminando. Y llega el Frente Popular. Yo no voy a hablar aquí de dónde sale eso, que sale de la Comité, está clarísimo, pero os aseguro que de la Comité por arriba y de los trabajadores por abajo. Yo tengo un texto del año 34 en la ciudad de Cáceres, pero estamos hablando del primer trimestre que tuvo, ¿no? En Cáceres y en Badajoz hacen algo diferente. Eso está por ahí escrito. Como sabéis, gana el Frente Popular en Badajoz con mucha diferencia, 25.408 votos, predominancia del PSOE, aparece el primer, es un cunero, un diputado comunista, Pedro Martínez Cantón, que quería ir por Toledo, no quería ir por Badajoz, pero al final va por Badajoz, y el de Toledo no salió, con lo cual, y se convierte en una figura muy fuerte en la provincia, muy fuerte. Compite con el dirigente
de la CNTC, Manolo, que no me acuerdo de Navarro, joder, ¿me sabéis el nombre? De Macarrota, dice. No, el dirigente estatal de la Zabalza. es que compiten, se ve en las organizaciones locales. Hay organizaciones locales que dicen, no, que hay que hablar de la unidad. Entonces, bueno, pues es muy importante ese diputado, Pedro Martínez Cartón, porque habla de cosas como el regadío en el Guadiana. En Cáceres más gustado, En Cáceres estamos hablando de 100 y pico de votos. Ahí tal, pero bueno. Y empieza una nueva etapa. Una nueva etapa que, como sabéis, el gobierno, la amnistía y la aceleración de la reforma agraria, etc. No tenemos datos, pero esa caída de la UGT que tiene que haber en el 35, ahora hay una recuperación. Yo lo veo por los textos, ¿no? Es decir, tiene que estar entrando gente más otra vez en la UGT. Además, los comunistas de la provincia de Badajoz han decidido entrar en la UGT. Los poquitos que había en Cáceres, que habían dos, uno en Aldea del Cano, entran y empiezan a ser dirigentes. Y en el PC están entrando los cuadros medios de la UGT que no tenían vida partidaria en el PSOE. Y también gente de la juventud socialista, pero no tantas como parecía. Eso hace, aparte de que no tenemos cifras, pero el día que aparezcan de la UGT, que un partido comunista que hemos hablado de 1000 afiliados y sin datos que no le faltan, yo he localizado algunos, 3.700 afiliados en marzo. 11.000, yo digo que no eran 11.000 en junio, yo he depurado, pero creo que están entre los 8.000 y 9.000 afiliados al Partido Comunista. Nos convertimos en superamos a Asturias. Eso es el Partido Comunista en Extremadura, en el Frente Popular. Y en ese marco viene nuestra primavera del Frente Popular, que yo creo que aquí se sabe mucho, y yo ahí, se lo decía Rafa en el camino, vengo dándole vueltas sobre todo a raíz de que encontré una documentación para Cáceres. Estaba en la pista, porque el Mundo Obrero, ahora voy a hablar de febrero hasta julio del 36, tenía algo. Yo empiezo a hablar, porque empiezan pronto las invasiones del marzo extremeño, Hay en octubre asturiano, pero hay un marzo extremeño. ¿Por qué extremeño? Yo lo que he encontrado ahora, y creo que es importante, y se va confirmando, y puede haber varias hipótesis, yo la voy a tirar aquí y no está cerrada. Las invasiones que yo sepa en febrero, después de las primeras que he encontrado, he hablado con Paco Espinosa de ello, estamos viendo, son en la provincia de Cáceres, en Aldea del Cano, el 4 de marzo. Pero es que me he encontrado hace 2 días un libro, que en Cedillo también, y dice, bueno, a ver, cuando yo estuve estudiando esto, digo, esto es que están ahí. No, estaba planificado. ¿Y por qué ya llegó? Porque hace un año encuentro una documentación sobre Jarecejo, donde Antonio Palomo, secretario provincial agrario, arrastra a Delitosa, a Torrecilla de la Pieza, tal. ¿Y qué es lo que pasa en Cáceres? Pues que mandan el PSOE a sus diputados, que si no es, yo ahí ya creo que es prietista o vestilista, a Bermudo, y aplaca a las organizaciones de la UGT. Pero yo creo que si seguimos investigando vamos a encontrar más ocupaciones, más dispersas, ¿vale? Y ahí viene lo que conocéis aquí, yo no voy a hablar, había traído de verdad el libro para que lo vierais tal, el 25 de marzo. El 25 de marzo organizado por la Federación Española de Trabajadores de Tierra, por su organización provincial. Yo a raíz de esto empiezo a darle vueltas que aquí, aparte de este gran, que es lo que nos interesa, la conflictividad campesino, los terratenientes, hay otras cosas, y es importante verlas. La lucha entre caballeristas y vecinalistas, los caballeristas dominan la UGT en Badajoz, pero hostia, que han entrado los comunistas, y los comunistas están moviendo Cáceres. A ver si no van a hacer esto aquí algo. Esto es una cosa que estoy reflexionando últimamente, ¿no? Y bueno, como sabéis, llega el 25 de marzo, no voy a hablar aquí, aquí hay gente que sabe mucho más. Sabemos los asentados, abril, los asentamientos. Tercera movilización de los trabajadores, ofensiva. 3 movilizaciones en 5 años, 3. Bueno, y termino ya. A pesar de ello, no fue tranquilo, no fue tan tranquilo. Yo con Paco le he dicho, bueno,
La conflictividad para algunos será negativa, para otros puede ser positiva, si se consiguen las cosas, ¿no? Entonces, lo digo porque hay peleas en los pueblos, digo, peleas de negociación, del pan, estamos hablando del pan, ¿no? La huelga del Almendralejo es fundamental, se conoce en toda España, son la cerrazón patronal la que lleva esa huelga. Por poner un ejemplo, ahí la solidaridad de los trabajadores funcionó. Los niños de Almendralejo, el Socorro Rojo Internacional, que antes era nada, es capaz de llevarse 100 y pico de niños para que se alimenten en Badajoz. Eso es cambio. Eso se cortó, se cegó por un golpe de Estado. Y yo me quedo aquí porque el golpe de Estado no solo fue un golpe de Estado. Y ahí dio paso a la cuarta movilización. Repito, y cierro ya, la reflexión en conclusión, 45 minutos. La Segunda República para mí en Extremadura supuso para las clases populares, para los trabajadores y salariados que los tenían, un importante proceso de movilización. Yo he hablado aquí, me he centrado más en la UGT, pero también la CNT se está moviendo en Navalmoral. El programa agrario de la CNT lo hace gente en parte de Navalmoral. ¿Qué está pasando por el sur de Badajoz? Que está viniendo la CNT. Yo lo he localizado en la provincia de Cáceres, pero muy poco, ¿no? Aparte de Navalmoral. Decía, primera movilización, primavera-verano 31, cambio institucional, mejoras de relaciones laborales, poder institucional del PSOE, diputados, ayuntamientos, crecimiento de la UGT y el PSOE, primera movilización. Segunda movilización, verano 34, fracaso, huelga general campesina, empeoramiento de las condiciones laborales, pero mucho, mucho, algo que anuncia lo que va a venir, pérdida del poder institucional del PSOE, diputados, en ayuntamientos y de crecimiento importante de la UGT. El marzo extremeño y los meses posteriores, recuperación, mejora las condiciones laborales, lucha, la reforma agraria, lo he dejado para el final, es que se lleva a cabo la reforma agraria, es que la agraria se conoce, es que está la documentación en Madrid. Es que yo, pues como soy de Gran Torremosa, lo primero que me fui a lo de granja, pero es que están repartidas las tierras, es que están. Es que iban a hacerse una ley sobre los comunales. Es que Felipe González, el alcalde de Puebla de Obando, no el otro, manda una carta a Martínez Cartón y dice, aquí vamos a ocupar los comunales. Y claro, pues sabemos lo que viene, ¿no? Y decía antes el importante crecimiento del PC. Es que es la tercera movilización. Y viene la cuarta. Porque sí se sigue movilizando, ¿no? Porque hay una resistencia al golpe. ¿O no hubo resistencia? Pues sí. Mayor en la provincia de Badajoz, que yo digo. Pero también la hubo poquita, pero en Cáceres también hubo. Unos chavales de la juventud comunista, que les costó después la vida. O unos trabajadores de Alcamoré. También la hubo. Y también la hubo un pueblo. Y también se creó de la nada un ejército. Primero milicianos, pero después soldados regulares. Y esos eran campesinos. Y también en la zona republicana, cambios. La reforma agraria y la profundización. Con la política también que tenía el PC, muy coherente con lo que había defendido antes. Con las mujeres diciendo, ya no acompañamos, camaradas, ahora somos iguales que vosotros. Porque lo dicen las camaradas del PC, porque lo dice Rosa Caballero, porque lo dice Mariana Merino, porque lo dice Apolonia Gonzalo, las dos primeras secretarias regionales del PC, la segunda la secretaria femenina Daría. Eso fue también, y ya termino, la movilización. Ofensiva, defensiva, y perdimos. Pero algunos y algunas, en el año 43 y antes de las cárceles, reorganizaron el Partido Comunista. Muchas gracias.